Viño, director del Centro UC para la Transformación Educativa y profesor de la Facultad de Educación. Bienvenidos a este taller que va a impartir mi colega y profesor también de la Facultad de Educación, Horacio Solar, quien es experto en didáctica de la matemática y con quien compartimos además de aquí un conjunto de investigaciones sobre matemática e inclusión en la sala de clases. Horacio, que tiene una amplia trayectoria en el tema de argumentación en el aula de matemática, nos va a ayudar el día de hoy a colaborar con un taller que trata de fortalecer esta habilidad de argumentación en conjunto con la matemática, algo que a veces puede sonar muy extraño porque argumentación parece del ámbito del lenguaje o de la filosofía. Así que muchas gracias, Horacio, por estar hoy con nosotros. Gracias, Ernesto, por la introducción. Bien, esto es un taller, entonces la idea de un taller es que hagamos una actividad y por eso cada uno de ustedes tienen una hojita, ¿cierto? Primero, para introducirnos, me gustaría saber quién de aquí son profesores. ¿Ya? A amplia mayoría, perfecto. ¿Y profesores de básica? Ya, o sea, profesores de básica y profesores de matemática. Perfecto, o sea, tenemos profesores de básica y matemática en general. ¿Ya? Entonces ustedes sí han tenido experiencias de lo que es, podría ser promover o que haya argumentación en la clase matemática. Entonces el taller que vamos a hacer ahora, si podemos poner el Word, por favor. El Word. Bien. Nosotros trabajamos, les cuento, bajo un modelo de formación de profesores llamado experiencia docente, en que nos vamos a introducir lo que es la argumentación. Ya no vamos a ver teóricamente qué es, sino primero, a partir de su experiencia, vamos a ver un video, un caso de unos minutos, ¿ya? Que el que está arriba es un curso de tercero básico, dos estudiantes están interactuando, ¿ya? Y hay dos cálculos, pero nos vamos a centrar en uno, que es el 65 más 65. Y de la interacción que hay presente en conjunto con la profesora, ¿ya? Ustedes bajo su experiencia tienen que decidir, ¿ya? Si ven argumentación, y ahí también está puesto explicación, bajo sus visiones de lo que es explicar y argumentar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces vamos a ver el video ahora que dura unos 4 minutos. ¿Ya? Si podemos ampliar, podemos ampliarle el video para que tengamos más zoom. Como le digo, un tercero básico, están calculando el perímetro de un estadio y ahí hay una serie de cálculos. ¿Puedes pararlo un momento, por favor, el video? Le aconsejo lo siguiente, justamente en la hojita, ahí está lo dicho, ¿qué hacen las profesoras, qué hacen los estudiantes? Entonces les recomiendo que describan momentos clave de la clase, como descripción. Incluso puede ser un zigzag. Esto es lo que hacen los estudiantes, la profesora, esto es lo que hacen los estudiantes, esto es lo que hace la profesora y esto es lo que hacen los estudiantes. Centrándose en particular en los dos estudiantes que van a ser más protagonistas de la clase. Y según esa descripción de la clase, ahí ustedes decidan si ven argumentación o explicación. Ya, ahora sí, muchas gracias. Vamos a ver el video.
Bien, profesores, colegas, ya tenemos algunas visiones de los grupos, ¿ya? Primero les voy a pedir que levanten la mano los que tienen argumentación. ¿Quién tiene argumentación? ¿Aquí? ¿Profesora? ¿También aquí? Ya. ¿Y el resto sería explicación? ¿Pueden levantar la mano los que tienen explicación? ¿Sí? Ya. Yo escuché algunas ideas, ¿ya? Estuve monitoreando y entendí que había explicación, ¿ya? Porque el estudiante describía lo que estaba haciendo, pero faltaba una justificación, ¿ya? Una justificación de por qué en este niño Diego, que el que está describiendo el procedimiento de forma correcta, ¿ya? El 65 más 65, faltó una justificación de por qué lo hizo, ¿ya? Eso yo escuché en algunos casos, ¿cierto? Profesor, ¿estamos de acuerdo con esa idea? ¿Sí? Eso sería de por qué no es argumentación, es explicación porque se describen los pasos, pero falta una justificación matemática de por qué 65 más 65. ¿Hay otra idea además de por qué es explicación? ¿Por qué sería? ¿Porque no hay argumentación? ¿O están de acuerdo con esa idea? ¿Sí? Ya, entonces, esos son los que están en... Ese es el significado de argumentación que le están dando muchos de ustedes, ¿ya? Argumentar como justificar y justificación matemática, y eso es lo que falta. Ahora vamos con la opinión de las profesores, colegas, que piensan que sí hay argumentación. En el niño que dice que es 730, en ese caso el niño pasa adelante a explicar por qué da 730, aunque no esté la respuesta correcta, pero él está argumentando las razones, porque está hablando de cómo, bueno, él hablaba de la reserva. Aquí ahora, ¿puede complementar qué visión de argumentación estaban discutiendo ustedes? ¿Y por qué veían de algún modo argumentación? Porque estábamos pensando que la explicación es efectivamente tratar de resolver un problema y la argumentación implicaba la búsqueda de la verdad. O sea, esta es mi idea y yo expongo mis puntos de vista para convencer a los otros de que eso que yo digo está correcto. Bien, ¿podríamos poner el PowerPoint ahora, la segunda lámina? Bien, entonces tenemos dos puntos de vista de lo que sería argumentación. Una cosa argumentación como justificación matemática, ¿ya? Y otra argumentación como tener dos puntos de vista, ¿ya? ¿Podemos darle clic? Ah, perdón, eso lo puedo hacer yo, gracias. Esta parte la puedo hacer yo. No, y el siguiente, ahí sí. Bien, estos son los momentos de la clase que, si estamos de acuerdo, son momentos clave. Diego suma aplicando el algoritmo de la suma, que es el primer niño que, los primeros segundos que está, aplica el algoritmo, es lo que se puede apreciar. La profesora pregunta si alguien tiene algo diferente y sale a pasar a Joaquín en particular. Tú parece que tienes algo diferente, ¿por qué no pasas a la pizarra? Y Joaquín, ¿cierto? Entre sus explicaciones, entre ellas nos centramos en esta. Y señala que 65 más 65 es 730, ¿cierto? Acto seguido, la profesora solicita a Diego que explique cómo resolvió el 65 más 65. Ahí es un más, no un menos, ¿ya? Y Diego explica descomponiendo el 65 más 65, ¿cierto? Dice 6 más 6 es 12, 5 más 5 es 10, ¿cierto? Y en total es 130. Eso es lo que relata Diego, ¿ya? Y la profesora pregunta a Joaquín nuevamente si mantiene su respuesta. Y Joaquín está al final, ¿cierto?, sentado, y él al parecer está manteniendo su respuesta, pero con un poco de cara de duda, ¿no? Empieza a dudar
de su respuesta, de su razonamiento. Entonces ahora vámonos a la idea de argumentación como una habilidad, ¿ya? Como algo que hay que trabajar con los estudiantes tanto en matemáticas como en distintas áreas, ¿ya? Y ahora preguntémonos que si esta interacción en que hay dos posiciones, ¿no? Un niño que si bien está correcto, otro incorrecto, ¿ya? Esta interacción que se da, ¿hay alguna idea de argumentación? Estamos con dos significados de argumentación. Uno como justificación matemática, en que lo que muchos señalan que falta que Diego en este caso, o la profesora, fundamente por qué 65 más 65 es 130. ¿Ya? Eso es lo que nos falta al parecer. ¿Ya? Y otra idea de que se ven dos puntos de vista. Y ahora yo digo otro dato más. ¿Diego usó la misma explicación que usó al principio? Diego al principio usó el algoritmo, ¿cierto? Luego, ¿usó la misma explicación o cambió su explicación? La cambió. Usó la descomposición. ¿Y por qué cambia la descomposición? ¿Por qué cambia la explicación? ¿Por qué la cambia? ¿Por qué no mantiene pero yo resolví usando el algoritmo, lo mío está bien? ¿Por qué se le ocurre a Diego cambiar su explicación? Para fundamentar la respuesta. Para fundamentarla. Y también será porque quiere convencer a Joaquín y cambia su explicación, cambia el razonamiento explícito, ¿ya? Para querer convencer a Joaquín. Entonces, ¿eso podría ser rasgos de argumentación? Entonces, justamente vemos que podríamos decir que hay dos grandes interpretaciones de lo que es argumentación, ¿ya? Está la argumentación matemática, ¿ya? Que es la que muchos de ustedes señalaron de forma correcta, ¿ya? En que está muy asociada a los procesos de prueba y que lo que sería en enseñanza media, en tercero y cuarto y medio y sobre todo en la universidad, esos procesos de prueba se formalizan mediante demostraciones. Y lo que es la argumentación que nosotros llamamos en el aula de matemáticas o en la clase de matemáticas, es que uno promueva una habilidad de argumentar en el sentido más amplio, de querer convencer a otra persona de que haya dos puntos de vista. Pero estas dos visiones no están desconectadas. Si uno quiere convencer al otro, tiene que usar, o es conveniente que use la argumentación matemática, es decir, que use justificaciones con fundamento matemático para poder querer convencer al otro. Pero nosotros queremos rescatar esta segunda visión de argumentación en la clase de matemáticas porque tiene una serie de implicaciones, ¿ya? Yo les estoy mostrando ahí una estructura que se llama estructura de Toulmin, no sé si alguno de ustedes la conocerá. Esto viene del mundo de la abogacía, ¿ya? Y es para analizar lo que son la retórica, digamos, y justamente como un abogado hace una estructura retórica para querer convencer a una audiencia de su argumento. Y esto también se ha analizado en muchas clases, tanto de ciencias, lenguaje y matemática, porque ha servido para caracterizar la argumentación. Nosotros, nuestro equipo de trabajo, la hemos adaptado un poco para levantar el carácter del refutador, por eso está en otro color, ¿ya? El refutador, ¿ya? El dato es el inicio, podríamos decir que es el desencadenante de la argumentación, ¿ya? En este caso es 65 más 65, ¿ya? La conclusión es lo que se quiere llegar, pero tal como está ahí puesto, una argumentación colectiva, que es lo que sería lo que se construye en toda la clase. Esta conclusión puede ser varias conclusiones. Y vamos a elegir como la conclusión primero falsa. Es decir, vamos a elegir la conclusión de Joaquín, que es 730. La garantía de Joaquín es usar el algoritmo. Él aplica el algoritmo, pero lo aplica no de forma correcta. Pero está aplicando. Hay una garantía, hay una explicación. Esa es la garantía, es lo que conecta el inicio del dato con la conclusión. Y el refutador es la nueva explicación de Diego.
Es 60 más 6 más 6 es 12, 5 más 5 es 10. No es el algoritmo inicial, sino que es cuando refuto al otro, ¿no? Y lo está refutando, le está hablando a Diego. No está solamente resolviendo. Y el respaldo es lo que realmente permite, es el grado, lo que permite de señalar por qué eso es correcto. Y en este caso no ocurre. En este caso no se logra explicitar por qué justamente 65 más 130, y es lo que quizás algunos de ustedes echaban de menos, ¿no? Y eso no aparece, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no haya argumentación, porque lo que nosotros hemos investigado, producto de varias clases, es que si a nosotros nos interesa que exista argumentación, es que por lo menos se deben dar estos 4 pasos, que es el dato, la conclusión, la garantía y el refutador. ¿Ya? El calificador es otra idea, es el grado de veracidad, si esto es siempre correcto, a veces, nunca. Y eso pocas veces aparece en clase. Igual que el respaldo, aparece muy poco, pero ya apareciendo el refutador, ya la clase cambia mucho. Cambia mucho. ¿Eh? Ahora vamos a ver otro episodio de clase. ¿Ya? Vamos a ver, la tarea consiste en lo siguiente. Es un curso sexto básico. ¿Ya? La profesora puso la siguiente tarea. ¿Ya? Marcar con una X del mismo color las figuras que reciban el mismo nombre. Y hay una serie de cuadriláteros y cuáles de ellas pueden recibir el mismo nombre. ¿Ya? Como pueden ver, hay una que parece un cuadrado, que es el pequeño, y la otra podría ser un cuadrado, pero está ladeado, no está girado. Entonces, algunos estudiantes marcan las dos y otros no. Y esa es la discusión que se va a generar. ¿Ya? Si los alumnos discrepan, si la primera figura marcada es o no es un cuadrado. Ahora sí podemos ver el video. ¿Mm? Es el tercero. ¿Mm? No, ese no, es el tercero. El de abajo. Si uno baja un poco. Ah. El que dice ese, perfecto.
carácter descriptivo. Perdón, tiene un carácter descriptivo la explicación. Más aún, si uno le pregunta, en cambio la argumentación, ¿ya?, tiene un carácter persuasivo, en dar razones, y en realmente preguntarnos, bueno, el por qué estoy diciendo esto y no otra cosa. Y la explicación, si tiene este carácter más comprensivo, ¿ya?, les pregunto a ustedes, si yo le pregunto a un estudiante, usted resolvió 65 más 65, ¿ya?, me dice 130, y yo le pregunto por qué 65 más 65 más 130, y da a entender la descomposición aditiva que uso, y más aún, luego dice que esto se basa también en cómo funciona la regla de la descomposición de los números, y así, de hecho, así se construyen los algoritmos, y es capaz de conectar con el sistema numérico decimal. Es decir, intenta fundamentar su respuesta. ¿Eso sería argumentación o sería explicación? ¿Por qué sería explicación, profesor? Porque su función es efectivamente resolver el problema y no dar un punto de vista sobre ese problema. No es llegar a la verdad, efectivamente, para mí. Es que no soy profesora, soy psicóloga, entonces para mí ese es el punto. Bueno, acá hay un punto en lo que plantea la colega, ¿cierto? Que es de otra área, psicóloga, pero nos hace muy bien tener la visión también, ¿no? Entonces, ahí hay un tema interesante, ¿no? De cómo una explicación que sea muy bien fundamentada, ¿ya?, sea muy bien fundamentada, en realidad puede ser entendida como una explicación. Si es que entendemos la argumentación bajo el punto de vista de que en realidad tiene que haber dos posturas. Y es lo que nosotros sostenemos. Para que haya argumentación tiene que haber una garantía y un refutador. Dos puntos de vista. De hecho, el segundo, en la hojita que tienen, la segunda casilla, la segunda celda, es de una alumna, un video que no vamos a ver ahora, pero es una alumna que da una muy buena explicación de cómo decrece una población de ranas. Una muy buena explicación. Entonces, eso justamente ponemos ese video porque ahí uno podría creer que ahí hay argumentación, porque es una muy buena explicación. Pero bajo este marco no es así, es solo explicación. Entonces tenemos uno de argumentación, otro de explicación y el tercero, entonces, les pregunto ahora a ustedes, según lo que hemos visto, según estas ideas que hemos trabajado, ¿qué vemos? ¿Vemos argumentación o vemos explicación? Aquí la profesora dice que hay argumentación. ¿Alguien más ve argumentación? ¿Usted ve explicación? Perfecto. ¿Alguien más ve explicación? ¿Explicación en el video que acabamos de ver? En el modelo que tú planteas, tú dices, tenemos dato conclusión y para que haya argumentación tiene que haber un refutador. Entonces, bueno, me pregunta más general, más que haya el video, digamos. Si no hay refutador, y como tú señalas que lo que uno tiene que hacer es promover la habilidad de argumentar, uno puede convertirse en el refutador para que efectivamente pueda desarrollar la habilidad de argumentación, si no, no tiene sentido. O promover eso, porque finalmente en el diálogo ahí, disculpa que sea extensa la respuesta, digamos, en el diálogo ahí, en definitiva, solo hasta que ella señala como la conclusión, dice, si yo tomo la figura y la giro, cambia la figura, pero ahí está la base de sustentación matemática, que es como la primera excepción que tuviste respecto a la argumentación. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, usted está viendo que no hay argumentación, sino que sería explicación. No veo refutador, perfecto. Profesora, cuéntanos por qué usted ve explicación. Porque en este caso no tratan de convencer o persuadir al otro, sino que, o quizás sí, no sé, es que vi que la profesora no fue quien sacó la hoja, fue un niño que le dijo que si lo hacía así y ella tomó el ejemplo de la profesora. Entonces ahora sí, me cambio de bando y efectivamente veo argumentación porque ellos con un modelamiento en este caso, dan a conocer de que efectivamente si rotas la figura o la hoja en este caso era un cuadrado de todas maneras.
Entonces sí lo veo. Bueno, rescatemos los hechos, ¿no? Primero aparecen dos niños, ¿cierto? Uno que no había marcado que era uno un cuadrado y otro que sí. Y el niño que sí le dijo a esta alumna, bueno, pero si giramos la figura, se ve como cuadrado. Ah, sí, ya. Y el profesor le pregunta, ¿tú cambias tu respuesta? Y la niña dice que sí. Eso es un primer momento. Pero luego sale el niño, que quizás el que tú relatas, que es Bruno. Pero profesora, si yo giro la hoja, el que era cuadrado deja de ser cuadrado. En cambio, el que era cuadrado pasa a ser un diamante. Chan, chan. ¿Cierto? Esa es la respuesta que da el niño. Y ahí los demás niños dicen, ¿pero qué pasa aquí? Profe, está loco, ¿no? ¿Sale alguna alusión? Profe, estoy confundido, estoy confundida. No entiendo qué está ocurriendo. Se desarma la clase. Y ahí la profesora dice, hace pasar como algunos niños. A ver, ¿cuál es su opinión? Profe, pero si yo giro la hoja, la figura no cambia, el cuadrado no cambia. Sigue siendo cuadrado. Eso es lo que sostienen algunos niños. Otros están confundidos. Otros dicen que está loco. Pero hay algunos que dicen que se mantiene. ¿Cierto? Y al final la profesora ya, en vez de hablar de cuadrado, habla de figura. Y dice, si yo hago girar cualquier figura, ¿se mantiene la figura? Y los niños dicen, gran parte de los niños dicen que sí, se mantiene. Este niño Bastiano, Bruno, siempre se me olvida el nombre original porque le cambio según la transcripción. Este niño quizás no se convenció, pero puede sospechar de que su razonamiento algo ocurre, ¿no? De hecho, hay un modelo de razonamiento geométrico, ¿ya?, que puede explicar lo que ocurre, que se llaman los niveles de Van Gil. Quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de ese modelo de razonamiento geométrico. Y lo que señala ese modelo es que el primer nivel de razonamiento geométrico es figurativo, es visual. Los estudiantes responden a tareas de geometría en base a lo que ven, no a sus propiedades. Y este niño, podríamos decir, este niño se sitúa en ese nivel. Y esta tarea, lo que está ocurriendo, es que a ese niño le pueden estar pasando cosas para que se dé cuenta de que su razonamiento geométrico no actúa aquí, falla. Y por tanto ve que y los otros niños, sí en cambio, están en un nivel de razonamiento distinto porque están viendo la figura no solamente por lo visual, sino también por propiedades que puede tener. Aún no han entrado a a medir los ángulos, ni a medir los lados. Más adelante posiblemente hagan eso. Pero por ahora vemos que hay dos niveles de razonamiento. Entonces, efectivamente podemos decir, uno podría decir que veamos si hay argumentación y cuáles son las implicancias de eso, ¿no? Y eso es lo que también me gustaría mostrar en este taller, digamos. Las implicancias de la argumentación. Esta es una construcción de la estructura de Toulmin, de lo que nosotros vemos, digamos, de lo que ocurre en la interacción. En la estructura, si bien intentamos que todos los elementos sean explícitos, hay algunos que pueden ser implícitos. Por ejemplo, el dato y la conclusión pueden ser implícitos porque están hablando de ellos. Si fijan, el dato no es la tarea matemática, no es la actividad inicial, como en el caso 1, ¿ya? Que el dato era el 65 más 65. Aquí el dato es lo que desencadena la argumentación. Y eso es algo implícito, por eso está en líneas punteadas. Las dos figuras son un cuadrado y la conclusión de Bastián es que ambas figuras no pueden ser cuadrados a la vez. Es una conclusión implícita. No se señala esa afirmación, pero se está hablando de eso. Y lo que sí se espera que sea explícito son las garantías o explicaciones, también se puede decir, y refutaciones. Eso sí se espera que sea explícito. Y fíjense la garantía de Bastián, que en realidad él lo dice muy bajito y es la profesora que habla por él, pero es su idea. El que está al lado izquierdo, cuando lo giro, él lo ve como un cuadrado, porque habla de Bastián, pero el que era cuadrado lo deja de ver como un cuadrado. Es un razonamiento, no es solo una respuesta. Hay un razonamiento detrás. Y por eso lo podemos tildar de o asociar a una garantía. Una garantía que no es correcta, pero es una garantía. Y aquí aparece, y lo que están abajo son acciones de la profesora
que incentivan a que aparezcan los distintos procesos. Entonces la profesora señala, pero sigue siendo un cuadrado según tuya, sigue siendo diferente, pero si lo giro es cuadrado, ¿sí o no? Está intentando focalizar esa idea. Y luego hace participar a algunos estudiantes. Podemos escuchar a Daniel y a la Josefa porque ellos van a explicar qué es lo que piensan. Ella focaliza, ¿cierto?, en alguna respuesta. Entre medio está, tía está loco, tía estoy confundido. La clase es de los estudiantes. La clase participan ellos y es muy fácil que la clase se desvíe. Pero la profesora se focaliza en algunas respuestas, ¿no? Y ahí aparece Daniel, ¿no? Que si a este lo damos vuelta, forma como un cuadrado. Si lo seguimos dando vuelta, igual va a tener que ser un cuadrado. La idea de cuadrado. Y ahí le aparece la conclusión que es otra niña, otra estudiante, Josefa. Aunque se gira la figura, va a seguir siendo un cuadrado. Y ahí está la intervención más al final, ¿no? Que la profesora deja de hablar de cuadrado y pasa a figura. Si yo tengo una figura y la empiezo a girar, ¿esa figura va a ser otra figura? Aquí no está el respaldo. Pero ¿qué idea matemática está detrás que respalda esto de que si una figura gira, se mantiene? ¿Cómo le llamamos a eso nosotros en matemáticas? Transformación isométrica, ¿no? Y en particular, rotación. La rotación. Y esto es un curso sexto básico. Curricularmente los estudiantes ya en quinto básico han tenido oportunidades de aprendizaje para ver las transformaciones isométricas. Han trabajado la rotación. Entonces, ¿cómo esta interacción mediante una gestión argumentativa me permite conectar con matemáticas que han visto en otro momento? Si la profesora hubiera conectado con el término de rotación, hubiera aparecido el respaldo. Y en ese caso, o lo hace ella o hace que lo haga el estudiante. Y aquí está la pregunta del profesor, ¿no? La idea es que sea la profesora quien en general promueva que sean los estudiantes quienes construyan garantías y refutaciones o datos o conclusiones. Pero puede ser que en un momento la profesor decida, esto es mejor que lo haga yo. Y eso yo significa el respaldo. Pero hay que intentar que las refutaciones lo hagan los estudiantes, no el profesor. Hay que intentar que las garantías lo hagan los estudiantes, no el docente. Pero el respaldo podría ser, ¿sí? Las demostraciones también. O lo puede hacer el alumno, pero ahí depende, el profesor es quien mejor conoce a sus estudiantes, según lo que han hecho anteriormente en clase, etcétera. Hay una decisión que se toma, ¿no? ¿Quién hace esa demostración? ¿Los alumnos o el profesor? Bueno, nosotros hemos investigado, una vez que hemos visto que hay varias clases argumentativas, ¿qué es lo que hacen los docentes para promover esto? Y si bien no hay recetas en matemáticas, uno siempre busca qué estrategias de enseñanza son más efectivas. La respuesta es, depende del propósito de la clase. ¿Qué es lo que quiero promover? Si quiero promover cálculo, serán unas estrategias. Si quiero promover argumentación, son otras. Y nosotros hemos visto que hay lo que hemos llamado estrategias comunicativas, que era un listado, y hemos visto que hay tres más importantes, que es la que más se dan. Esto es el resultado de investigaciones. Lo que serían oportunidades de participar, y hay algunas acciones de la docente, algunas. Por ejemplo, promover el debate de diferentes procedimientos, no invalidar los errores, sino que antes de la socialización, retomar al alumno que originó la discusión y pedir su opinión. No validar, eso es una idea clave que va a aparecer transversalmente. No validar significa no evaluar la respuesta de los estudiantes. La segunda estrategia es gestionar del error. No analizar de forma anticipada los errores, sino hasta después de que los alumnos se hayan dado cuenta del error. Esa acción es una acción clave, porque nosotros en la clase de matemática vemos bien el error. De hecho, le decimos al estudiante, no importa que se equivoca, ¿no? Es parte del aprendizaje. Pero ¿cuántas veces cuando ocurre error decimos, oiga, revisemos esta respuesta? Al decir revisar, ya estamos dando a entender que eso está errado. Entonces, no dejamos oportunidad para que haya una argumentación genuina, porque la siguiente respuesta no va a tener el mismo valor epistémico, ya se sabe que la segunda respuesta va a ser la buena, porque la primera la estamos revisando, ya está equivocada.
no están al mismo nivel de garantía de refutación. Entonces hay que, según este propósito, esta visión del aprendizaje, es mejor no evaluar hasta que después los estudiantes se han dado cuenta y ellos sean mismos los que tienen que ser capaces de evaluar la respuesta de los estudiantes. Ellos evalúan, no uno. Y el tipo de preguntas, realizar contrapreguntas. Hay un modelo de interacción bien conocido, un clásico, que es el IRE, iniciación, respuesta y evaluación. Entonces, en vez de que el profesor evalúe, haga feedback, retroalimente al estudiante hasta que sean ellos mismos quienes evalúen las respuestas de otros o sí mismas. Profesor, ¿esto está bien? ¿Cuántas veces no ha ocurrido, no? Y uno revisa y dice, ok, sí, bien caminado, ¿por qué no revisa eso y todo? Ese tipo de interacción es IRE, ¿ya? Bueno, también nos dimos cuenta que no solo las estrategias comunicativas son las que permiten que se desencadene la argumentación. También es necesaria una planificación de la clase. Esto, más que ser un modelo, son criterios a la hora de planificar una clase. Y esto sería la actividad, la tarea matemática. Esto son lo que uno generalmente expone, que es lo que va a hacer en la clase uno como docente, y cómo va a gestionar esa clase. Y esto quizás nos cuesta mucho planificar por razones de tiempo, ¿cierto?, de espacio, pero ustedes saben que esto es necesario por lo menos tenerlo claro, ¿no? Anticipar la respuesta de los estudiantes, ¿cierto? A partir de eso, lo que es distintivo es esto, es que la argumentación no es que se dé en todo el transcurso de la clase, hay peak, y puede haber una clase de 45 minutos, puede haber un peak que puede durar 5 minutos. Y ese peak es el que uno tiene que anticipar y pensar cuál es una posible garantía, una posible refutación, quién va a ser el respaldo. ¿Lo hago yo como docente o voy a esperar que lo haga el estudiante? Ese tipo de cosas es importante anticiparla de cara a la argumentación. Y justamente hemos visto que en realidad hay 3 grandes condiciones para promover la argumentación. Las estrategias comunicativas, que ya las mostramos, y la tarea matemática, que tiene que tener ciertas características. Que la actividad que vamos a poner, por ejemplo, invite a que hayan diferentes procedimientos. Si bien los estudiantes siempre pueden resolver de distintas maneras, hay problemas que se llaman cerrados, que ya se ve qué tipo de procedimiento usar, por tanto no va a haber discusión sobre los procedimientos. Que tenga respuestas abiertas, es decir, que tenga más de una solución correcta. Más de una solución correcta. Eso también invita a la argumentación. Y posturas diferentes. Construir tareas que ya le diga al estudiante, ¿tú en qué respuesta vas a estar? ¿Esta o esta? ¿No? Elige una postura. Eso también invita a la argumentación. Y la planificación. Entonces todo esto está asociado a una gestión argumentativa de la clase. ¿Qué implicaciones puede tener esto, no? Bueno, una implicación muy importante tiene que ver con esta. Hemos visto cómo profesores que se les enseña o trabajamos cómo trabajar la argumentación y empiezan a hacer argumentación en aula, empiezan a tener clases más dialógicas. ¿Qué significa clases dialógicas? Es que el conocimiento lo están construyendo los estudiantes, ¿ya? Uno no está diciendo cuáles son las respuestas correctas, sino son los propios estudiantes que tienen que llegar a eso y uno va guiando eso, ¿no? Y también bajo una postura de que es una visión socioconstructivista del aprendizaje, en que el aprendizaje se da en la interacción entre los estudiantes. Y eso es algo que se ve claramente cuando se promueve la argumentación. Un segundo punto importante es identificar patrones de pensamiento. Esto es lo que ocurrió con estos 2 estudiantes. El primer estudiante, que era Joaquín, ¿cierto? El de 65 más 65, 730, al parecer trasladaba un error que puede ser no solo el algoritmo, bueno, de utilizar el algoritmo, ¿no? Pero lo arrastraba de antemano. Y si la profesora no da ese espacio, él no sospecha de su uso del algoritmo. Entonces, después de esa clase, él se quedó sospechoso, ¿no? Y la profesora se da cuenta de ese error. Pero un error, también el segundo error, en el segundo video, es esto de entender cómo cambia la figura según su forma, ¿no? Cómo cambia
lo visual de la figura. Y eso también es un patrón de pensamiento, como señalamos. Entonces la argumentación ayuda a identificar ese patrón de pensamiento y el profesor lo que debe responder a ese patrón. Lo tercero es abordar contingencias. La contingencia es lo inesperado en la clase de matemáticas o en cualquier clase, ¿no? Y la contingencia uno podría decir, bueno, pero ¿por qué es importante esto? Bueno, porque si uno quiere que la clase sean de los estudiantes, van a aparecer respuestas inesperadas. ¿Y cómo nos hacemos cargo de esa respuesta inesperada? ¿Las metemos debajo de la alfombra o nos hacemos cargo? En el caso del segundo video, esa respuesta de Bruno, de que gira la figura, ¿ustedes creen que esa respuesta era esperada por parte de la profesora o fue contingente? Es contingente. La primera respuesta de la niña que es Sofía, que no marcó un cuadrado, esa respuesta era esperada por la profesora. De hecho, ella diseñó la clase para que eso ocurriera. Por tanto, es un error esperado. Pero el segundo error no. Y ella igual se hace cargo. ¿Pudo haberlo hecho mejor? Eso no lo sabemos. Eso es parte del video, pero se hace cargo de esa respuesta inesperada. Y la argumentación me da herramientas para eso. Y ya para ir terminando, porque ya tenemos que ir a todos a almorzar, digamos, porque sigue la tarde, simplemente es explicitar este modelo de formación que nosotros estuvimos trabajando con los profesores y ahora ustedes hicieron una pequeña cápsula de este modelo. Es que este modelo lo que primero hace, ¿ya?, es que primero analizamos la práctica de otros profesores. ¿Ya? Si nosotros aquí estuviéramos en un proceso de formación y tenemos varias sesiones, yo les propondría a ustedes, bueno, ahora ustedes vayan a sus aulas y hagan argumentación. Pero vamos a seguir estudiando con temas. Entonces lo que hacemos es que primero el tema de qué es la argumentación lo trabajamos acá. Pero cómo promover la argumentación, que es un segundo contenido, lo hacemos con sus prácticas. Ya ustedes ven sus clases. Nosotros vamos a ver sus clases, la editamos y reflexionamos a partir de sus clases. Para luego, ya hay un proceso que ya efectivamente empezamos a diseñar las clases, en este caso argumentación. Luego volvemos a ver sus clases y reflexionamos y evaluamos cómo fue esa implementación. Hay dos momentos de implementación, una sin diseño y otra con diseño. Y hemos visto que este modelo de formación ha mostrado un impacto importante en los docentes. Muchas investigaciones señalan que en 2 años se requieren para modificar prácticas de los profesores. 2 años. Con este modelo nosotros hemos visto cambio en 8 meses. Y bueno, aquí está la página, nosotros entramos parte de la página, mejoramiento de la experiencia docente, y nosotros justamente lo que hacemos es apoyar no a profesores, sino que apoyamos a formadores de profesores. Que no son los formadores, no son personas que trabajan en la universidad necesariamente, son personas que trabajan en fundaciones, en ATES, encargados de área, jefe de departamento, coordinadores, son personas que hacen algún tipo también de seguimiento a sus profesores. Y lo que nosotros tenemos son cursos, que ahora no lo puedo desplegar, pero son cursos empaquetados en que nosotros justamente ofrecemos el servicio de que esas personas puedan tomar esos cursos e informar a sus profesores con eso. ¿Y de cómo funciona esto, ¿no? Este modelo? ¿Cuál es el constructo teórico que hay detrás? Hay un término que en castellano es mirada profesional, un término social que es el conocimiento del profesor. ¿Qué sería el conocimiento del profesor? En inglés sería un noticing, que son 3 grandes procesos. Para que un profesor para trabajar su conocimiento profesional de la clase matemática, en este caso, hay 3 grandes momentos. Identificar, en este caso es la argumentación, interpretamos la argumentación y tomar decisiones. Entonces, como un proceso de formación, es importante que pasen estos 3 momentos. Identificar algo, interpretar y tomar decisiones. Finalmente, decir que actualmente estamos en un proyecto que vincula la argumentación con otra habilidad de las bases curriculares, que es la modelación, ¿cierto? Y justamente hemos visto que la argumentación no solo es una finalidad de la clase matemática, también puede ser un medio para promover otras habilidades. Es lo que llamamos la gestión argumentativa de la clase, promueve otras habilidades. Lo que está aquí son ciclos de modelación de la clase matemática, tareas auténticas, reales, en que uno lo que hace es construir modelos para poder responder a eso, y lo que son ahí son momentos clave
que pueden ser de este proceso de modelación en que la gestión argumentativa de la clase es clave, que haya contraposición de posturas, de modelos matemáticos o de aproximación al modelo, de validar el modelo, etc. Y eso es lo que estamos ahora investigando. Bien, muchas gracias. Estamos en la hora, pero quizás puedan haber, no sé si hay una o dos preguntas y con eso cerramos. Una y dos preguntas y con eso cerramos. Lo que vamos a hacer es que si hay otra pregunta, te escucho, pasamos el micrófono de nuevo y cerramos con... Bueno, yo trabajo en un cuarto básico y también hago matemáticas. Y en este caso, o sea, el curso es como tan bueno que en general no salen errores. O sea, debe haber, pero ya quedan como minimizados. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero promover la argumentación, pero en base a una clase como casi que perfecta, donde los niños no dudan, no sé? Muy claro. ¿Otra pregunta más? ¿No? ¿Ninguna más? Ya, y con eso cerramos. Muy buena pregunta. Ahí están, lo que se discuten son las posturas y las diferentes estrategias. No si ese error está correcto o no correcto. Y de hecho, la modelación que me acabo de mostrar funciona muy bien con eso. Uno puede tener una tarea de modelación, muchas veces aparecen diferentes modelos matemáticos o diferentes estrategias. Entonces, lo que hace el docente es comparar esas estrategias y la pregunta es ¿cuál puede ser más eficiente? No para responder a esa pregunta inicial, sino para otras tareas matemáticas muy similares a la anterior, en que uno cambia los valores, cambia ciertas condiciones y lo que uno discute es si el razonamiento detrás de tu respuesta, cómo aguanta, cómo funciona con respecto a las tareas matemáticas que se pueden derivar de la tarea inicial. Ese es un ejemplo. ¿Ya? Bien. Muchas gracias y que estén muy bien. ¿Cómo? En esa línea la refutación va en la línea de la eficiencia de la estrategia.